Muy bien, pues ya estamos. Vale. Bueno, lo primero, agradecerte tu presencia, Fernando, el tiempo que dedicas Un y placer. estoy seguro de que vas a aportar mucho conocimiento, valor y experiencia y aprendizajes a todos los emprendedores que puedan ver el vídeo. Así que, bueno, pues lo primero, sin más dilación, el que puedas tú mismo, si no te parece mal, hacer una breve introducción de quién eres y qué es lo que haces o contar alguna de las aventuras en las que has participado previamente. Vale, perfecto. Bueno, gracias por invitarme y dejar contar todo lo que he sufrido como emprendedor. Bueno, soy Fernando Marzal, ahora mismo soy Managing Director de Zubi Labs. Zubi Labs es el startup estudio del grupo Zubi, que es una compañía fundada por Iker Marcaide, emprendedor que tiene el honor de ser la primera compañía española que salió a bolsa en Nasdaq, que es Flyware, y que ahora mismo ha montado un grupo de foco de impacto, es decir, creación de empresas de impacto social, medioambiental y económico. Yo estoy ahora mismo liderando la creación de esas startups. Y previo a esto, pues he sido emprendedor desde los 17 años, en la época de la primera burbuja de Internet, allá por el final de los 90, inicio de los 2000, en parte de digitalización de compañías, parte de hosting web, creación de las primeras páginas web de empresas. De ahí di el salto a la tecnología móvil. Allá por 2003 monté la primera compañía de desarrollo de juegos para móvil, una de las pioneras en España, y que bueno, tuvo bastante visibilidad a nivel internacional. En 2008 evolucionamos la compañía transformando en una nueva que fue solo y exclusiva para creación de aplicaciones, que se convirtió en un software de creación de aplicaciones para gente sin conocimientos de programación, lo que hoy en día es el no-code, que en aquel entonces no existía. Y fue una compañía que se llama MovingCube, que estuvo 10 años en el mercado, con más de 2 millones de usuarios creando millones de aplicaciones, millones de descargas y que bueno, tuvo su visibilidad, su financiación. Levantamos más de 2 millones de euros en financiación privada y 1 millón en financiación pública. Eso te hablo de 2010, cosas así, o sea, ya ha llovido desde entonces. Y después de eso, mi única experiencia en la que no he trabajado para mí mismo, aparte de Zubi, que es un mix, fue en Jeff, la startup que creció rápidamente y cayó rápidamente, donde yo viví toda la fase de hypergrowth, de pasar de menos de 100 empleados a más de 700, de un vertical a 6 verticales, liderando yo justamente el lanzamiento de todos estos nuevos verticales. O sea que básicamente, como súper resumen, lo que he hecho es crear negocios de todo tipo y, por supuesto, fallar y equivocarme un montón de veces para aprender muchísimo. Sí, como todos los que emprendemos. Sí, 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 tal cual. Factor común. En toda, bueno, toda esta historia, una parte muy importante ha sido alrededor del juego, de los juegos. ¿Hay algo en común en el propósito, la visión, tu intención en conseguir mejorar algo en especial a lo largo de toda tu carrera? O si no hay algo en común que tenga que ver con los juegos, si de alguna de las experiencias, de las aventuras en las que has participado, puedes contarnos un poco cuál era el propósito que buscabais, ¿no? Esa intencionalidad un poco más grandilocuente, ¿no? de la empresa. Yo creo que, o sea, una primera parte de, llamémoslo mi carrera, ¿no? La verdad es que no tenía una misión
más allá de crear una compañía que pudiera ser grande. O sea, no tenía un propósito definido y declarado y un rumbo claro. Fui creando cosas que tenían que ver con la tecnología, porque yo soy informático de devoción al principio. O sea, aprendí desde que era muy pequeñito, desde los 10 años que me regalaron un ordenador, aprendí a programar en casa solo y siempre he estado muy cercano a la tecnología. Entonces, digamos que mi propósito era crear cosas que crecieran, que fueran visibles, pero no, sinceramente no había un propósito clarísimo, ¿vale? Como si lo tengo ahora. Seguro que entre ellos estaba divertirte, ¿no? Sí, o sea, no, tal cual, o sea, no veía las cosas de otra manera, o sea, hacía eso porque me divertía, porque me entretenía y yo creo que las peores fases donde ya la cosa se hizo más grande, ¿no? Te hablo de, por ejemplo, la fase final de MobiQ, donde ya has metido inversores, tienes socios con los que te diría que hay ciertas disputas, tienes que solucionar problemas gordos, es donde menos disfrutas y de donde quieres salir corriendo. Lo que pasa es que no sales porque uno al final siempre es responsable de lo que ha hecho, ¿no? Y le gusta cerrar las cosas bien. Pero es verdad que hasta esa era todo divertirse. No había otro propósito. Hacer cosas grandes, chulas, que ayudaran a gente, que también lo de ayudar a la gente, ¿no? Yo recuerdo en MovingCube, teníamos un software que permitía a gente crear aplicaciones y ganar dinero con las aplicaciones. Y nos escribía mucha gente que es que me quedan en el paro y gracias a vosotros ahora tengo unos ingresos mensuales y tal. Pero te soy sincero, no era el propósito cuando lo creamos, pero una vez te das cuenta de que eso está pasando, pones mucho foco en que eso se haga más grande, ¿no? O sea, te das cuenta de, ostras, he creado algo que está teniendo un impacto brutal, ¿no? Y intentas hacerlo crecer. Qué bueno. Y está bien, ¿eh? Porque al final, oye, aunque no lo empezaréis con esa intención, encontrar un propósito en el camino también es... Te cambia mucho encontrar el propósito. O sea, yo creo que es fundamental para ayudarte a no dar tumbos y a cambiar de propuesta al 2x3, es decir, que es lo que a mí me había pasado hasta entonces. O sea, en mi primera compañía empecé llevando servicio técnico de empresa, montándole los ordenadores. De ahí me di cuenta que en el mundo internet hacían falta dominios, hosting, tal, y lo que monté dentro de la misma compañía es el servicio de hosting y tal. Necesitaban páginas web y monté equipo de desarrollo web, ¿no? O sea, vas dando muchos tumbos o al menos vas dejándote llevar por el mercado, cosa que cuando tienes ese propósito, ¿no? Y en MovingQ me pasaba de decir, oye, es que ahora estamos ayudando a gente a que sobreviva, a que gane un dinero extra, a lo que sea, y ahí cuando vienen ciertos inputs de mercado que dicen, no, es que habría que cambiar, dices, bueno, ya, pero es que mi foco está en esto, ¿no? Y no cambia, a lo mejor es un error, pero te ayuda mucho a tomar decisiones y a crecer, ¿no? Eso es. Por lo menos ya, sea un error o no, vas dirigido con un sentido y un poco con una guía sin ir haciendo zigzag, ¿no? Tal cual. Yo, fíjate, ahora en Zubi, creando compañías, uno de los primeros ejercicios que hago con todos los emprendedores es definir claramente misión, visión y valores. Sí. O sea, y que desde el día 1 tengamos claro cuál es la misión, que obviamente con el tiempo podrá cambiar, ¿no? Pero te ayuda a marcarte hitos y a decir, oye, si yo quiero ayudar a la gente a ser más sostenible y esa es mi misión, no voy a venderme a cualquier cosa que pueda pasar en las primeras fases, porque en las primeras fases lo que te va a pasar es que vas a salir al mercado y te van a pedir de todo. Y es muy fácil coger al primero e ir por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Realmente eso es una de los aspectos más importantes, o quizás el aspecto más importante que me está guiando a mí para intentar ayudar a otros emprendedores.
yo digo que el emprendimiento es como un laberinto en el cual hay muchísimos caminos Sí. y que realmente no sabes si algunos llevan a la salida o no la llevan. Entonces, no sé si, bueno, recalcar que tú crees que esto es realmente algo importante también, ¿no? Para un emprendedor, por tu experiencia. Totalmente, totalmente. O sea, en las primeras fases es lo que hablamos, es un laberinto. O sea, es por qué camino cojo que creo que es el que me va a llevar a la salida, que al final la salida, ¿no? Es saltar el gran agujero del valle del fracaso de que toda startup tiene que superar, ¿no? Y esa toma de decisiones de ese camino solo lo puedes tener si tienes muy claro cuál es la misión de la compañía, tienes claros objetivos, has pensado sobre el plan, ¿no? O sea, yo creo que hay que, o sea, muchas veces, no, el mercado manda. Bueno, sí, espérate un momento. El mercado manda, pero tú también tienes que tener una visión y tener claro dónde quieres ir, ¿no? Porque el mercado es verdad que manda, pero manda demasiado y Sí. puede llevarte a sitios que te vas a hacer que estés dando vueltas en el laberinto durante muchos años. Esta es una de los problemas más graves a los que os enfrentáis cuando tratáis de mentorizar a las startups. El que estén dirigidos, quiero decir, se distraen o una vez que definís ya propósito, visión, misión, hay menos capacidad de distracción. No, realmente es que, o sea, ahora en Zubi creamos la compañía nosotros, ¿no? O sea, no estamos tanto mentalizando, entonces ya jugamos, ¿no? O sea, normalmente además son emprendedores con experiencia, ya han pasado por esto también, yo también ya he pasado, entonces como que centras mucho más el tiro, ¿no? Y vas... Cierto. Has eliminado muchas de las cosas que te da la experiencia, obviamente, ¿no? Y entonces marcamos muy bien, o tratamos de marcar muy bien el plan, tratamos de definir muy bien dónde ir y eso nos hace ir más rápido. O al menos creemos, o sea, fail fast, ¿no? Sí. O sea, lo antes posible equivocarnos y invertir el menor número de recursos en hacer cosas si no has validado que tienen salida, ¿no? Muy bien. Y de entre todos los errores que cometemos a lo largo de nuestra carrera como emprendedores, ¿hay alguno que destacarías, alguna experiencia propia que hayas sufrido y de la cual hayas obtenido un gran aprendizaje? Uno o dos que recuerdes, ¿no? Que te llamen. Es decir, el típico error es los socios. Estamos todos de acuerdo en que es el primer, no te diría error, es que o sea, quiero decir, yo recuerdo la primera compañía que monté, el gestor que me hizo los papeles para ir a la notaría y tal, me dijo, Fernando, piénsate bien con quién vas, porque vas a pasar más horas que con tu mujer. O sea, y si ya hay divorcios y hay separaciones, imagínate aquí, donde encima hay un tema que para muchos es, claro, es jugoso, puede ser económico, hay muchos egos, muchísimos egos. Entonces, no es que es que todo el mundo le va a pasar. O sea, los socios es un tema que lo que hay que hacer es definir muy bien un pacto de socios, o sea, aunque traigas a tu mejor amigo a la empresa, pon por escrito que quien no cumpla se puede ir, que cómo vas a pactar los mecanismos de salida y todo muy claro. Yo creo que o sea, yo lo he sufrido decenas de veces, te diría. O sea, sí, ha pasado un montón de veces. Ese yo creo que es el primer aprendizaje, ¿no? Segundo, bueno, yo creo que ya hemos hablado de él, ¿no? Un poco de rumbo y objetivos, propósito y tener claro dónde quieres llegar. ¿Qué más? Son dos importantes, ¿eh? Pensaba si tienes alguna curiosidad o algún aprendizaje a lo mejor más banal o más empírico para emprendedores más del día a día y para emprendedores a lo mejor freelance que no tienen socios, ¿no? Que se buscan las habichuelas por su cuenta. ¿Hay alguna cosa que se te ocurra, algún consejo que darías para evitar un camino de esos que no llevan a la salida? O sea,
siempre se dice, ¿no? Que de los emprendedores lo que muchas veces más importa es la resiliencia, ¿no? Y yo creo que esa cabezonería y aunque te digan que no, decir, bueno, bien, ¿no? Pero vamos a ir, o sea, tienes que ir contracorriente, eso es así. O sea, yo creo que cuando mejor me ha ido, cuanto más contracorriente muchas veces he ido, ¿no? Y para mí ha sido muy difícil porque, o sea, me cuesta mucho el ser alguien que va contracorriente, ¿no? Entonces, es necesario. O sea, si te dicen que no, y yo solo he vivido, o sea, con grandes emprendedores con los que he estado, los dos últimos, es gente que si dice voy, voy y como sea, o sea, y Con aunque todo la gente, con todo, con todas las consecuencias, o sea, y que muchas veces hay aquí también aunque te digan que la suerte no existe, la suerte existe. Y estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, y que se te cruce por delante y te salgan las palabras correctas a quien se te cruce para decirle que tu proyecto no sé qué y quiera entrar y tal, es así. O sea, y pasa, ¿no? Entonces, intentarlo, ayuda a que obviamente tengas más suerte, ¿no? Pero suerte tiene que haber, ¿no? O sea, yo creo que la buscas, pero a veces la buscas mucho, mucho, mucho y nunca pasa nada porque no has dado con la tecla. O sea, que hay que intentarlo sin parar y hay que estar siempre muy encima de las cosas también. O sea, yo creo que ese es otro aprendizaje, ¿no? Si tú eres el fundador y es tu proyecto, nadie va a estar haciendo, o sea, nadie va a prestar tanta atención a los detalles como los prestas tú, nadie. Y si hay alguien que los presta y que está a tu nivel, merece que lo pongas casi cercano a tu nivel. Sí, sí, yo he tenido algún caso bueno, una de las ocasiones en las que tuvimos que casi cerrar la empresa, nos quedamos 3 de 25 casi que éramos, en poco más de medio año. Bueno, pues un error de esos que aprendes. En este Sí, caso fue a ser más rápido intentando captar más clientes que uno solo antes de que se caiga. ya, Y, ya. y- y se quedó con nosotros una persona que era, bueno, luego fue el CTO y que volvimos a crecer con él. Y realmente, bueno, fue pues cuando pensamos en las stock options, bueno, tú sabes que también la burocracia y la complicación a la hora de gestionar temas de socios y demás es muy complicado, pero bueno, hay fórmulas a lo mejor más sencillas, ¿no? En esta forma Sí, de... sí, es que España es un país trampa, ¿eh? O Sí, sea, la burocracia y luego también, quiero decir, aparte de cómo está regulado el mundo startup y tal, si tú estás creando algo que crees que puede tener visión internacional, hay que salir. O sea, sí, hay que consolidar tu mercado, que es el que conoces bien y tal, pero piensa que no puede ser tu mercado principal. O sea, España es una economía que está a mitad camino entre... desarrollado y Sí, no tan desarrollado. sí, entonces es grande, pero realmente no es tan potente, ¿no? Depende también para qué sector, obviamente, ¿no? Sí. Mira, te dejo terminar, perdona. No, dale, dale. Eso me recuerda una situación particular y así te pregunto si tú lo has vivido también. Nosotros lo vivimos, bueno, cuando nos conocimos, estaba yo en Movalú, vosotros en Movincube, y vivimos esa explosión de la publicidad móvil y la gente diciéndonos que nos iba a ir muy bien por estar en publicidad móvil, pero nosotros lo que veíamos era que no había demanda de publicidad móvil más allá de los medios de prensa habituales trasladados al mundo móvil y que nos costaba llevar a la gente fuera de su área de confort, mientras que en Francia y en Inglaterra, compañeros que conocíamos internacionales crecían y crecían hasta ser comprados, ¿no? Esto era una cosa como muy frustrante, que fue lo que motivó nuestro salto también de mi socio y mío al otro lado del charco. ¿Cómo lo has vivido tú esto? ¿O has tenido alguna experiencia de esta índole así? Sí, o sea, tal cual. O sea, en MovingCube, te diría que el 80% de los clientes eran de fuera de España, ¿no? Y nosotros teníamos un modelo freemium, luego si quieres hablamos del modelo freemium, que también es otro de los aprendizajes, pero en ese modelo freemium
quien nunca te protestaba la parte de pagar era gente que no era de España, ¿no? Sí que había un punto en Latinoamérica muy parecido, pero lo que veías es que si jugabas en países anglosajones, bueno, Estados Unidos, en UK o en Europa, todo era mucho más fácil. O sea, entendían el valor que les aportabas, ¿no? Aquí, en cambio, no era así. Luego también, y cogiendo un poco el testigo de la publicidad móvil, ¿no? O sea, lo que veías es que los anunciantes fuera estaban pagando un dineral por estar en los móviles, en las aplicaciones o en las webs, y el anunciante de aquí era otro tipo, ¿no? Con lo que si tú creabas contenido para estar en España, era muy difícil de monetizar. En cambio, te ibas a Estados Unidos o UK y era otro mundo. O sea, con poco hacías mucho. Sí, bueno, siempre nos han llevado años de ventaja, eso es verdad. Entonces, bueno, quizás Sí. en España le faltaba un poco de tiempo todavía Pero para... bueno, te hablo de tecnología y te puedo hablar de un sector como la franquicia. O sea, Ujú. tres cuartos, ¿eh? O sea, el mundo franquicia en Estados Unidos, que al final el mundo franquicia es cómo darle a alguien que quiere emprender, pero no quiere emprender solo y quiere ir con alguien que le acompañe, un modelo de negocio testado y validado, ¿no? Y que pueda ser su medio de vida. Eso en Estados Unidos es el día a día, el 53% del retail es franquicia. En cambio, en España, la franquicia es como alguien que quiere aprovecharse de ti, ¿no? O sea, hemos visto incluso gobiernos tratando de prohibir la franquicia. O sea, Ujú. ¿no? Es Sí, como sí, sí. las mentalidades de cómo hacer negocio en diferentes sitios. Sí, yo creo que tenemos, no lo sé, si es la mentalidad, si tiene que ver con, a veces he leído que tiene que ver con la mentalidad católica, ¿no? De marcar el dinero, el negocio como algo sucio, oscuro, feo, ¿no? Frente a una mentalidad protestante que entiende el Ya, negocio como algo de crecimiento personal. No lo sé si van por ahí las no razones, lo sé, no lo sé. pero Ahí somos ya distintos en esa concepción. podríamos entrar en otro tipo de Un discusión, debate que se demasiado. sale un poco, ¿no? Bueno, y a raíz de esto que cuentas, me desvío un pelín, pero te pregunto precisamente porque tú tienes también bastante experiencia tratando con muchos otros emprendedores, de si las cosas, de si las cosas han cambiado, han mejorado en los últimos años en España. Porque yo he estado como 4 o 5 años más desvinculado del mundo startup, he vuelto y hay, no he perdido el contacto continuamente, pero he notado más eventos, más personas quizás involucradas. Sobre todo el hecho de que existan más eventos ya es un síntoma de que inversores extranjeros aparecen en eventos españoles. No sé si eso es una sensación mía o tú que llevas más tiempo continuo en el Uf, sector sin desconectar, lo has quiero notado. decir, ha cambiado brutalmente según compares, ¿no? O sea, yo Ujú. que me voy 20 años atrás, o sea, ha cambiado por completo, o sea, nada que ver, ¿no? Sí, yo te diría, mira, por comparar más o menos, yo la primera vez que salí a levantar capital fue 2007 o cosas así, ¿vale? En 2007 en España había muy poquito Business Angels, Rodolfo Carpentier, tres o cuatro más que eran los precursores de todo el ecosistema. Y luego no había Venture Capital, exceptuando, ¿cómo se llamaba? Este que era medio público, bueno, dos Inverredi, fondos. Sí, no bueno, sé cuándo. Inverredi vino más, ahí Vino más estaba tarde. arrancando, sí. Ujú. O sea, Inverredi a mí me invirtió en 2012, creo recordar. O sea, Ujú. y ahí era, creo que su segundo fondo, o sea, que arrancaría en 2010. Yo te hablo 2007, que Venture Capital no existía aquí, la figura del Business Angel eran cuatro avanzados que iban haciendo las cosas online y se hablaba mucho de ellos, Caviedes, Carpentier, etcétera. Sí. Y yo fui a Private Equity, o sea, y eran fondos que estaban
te analizaban y decían, pero si tienes EBITDA negativo, si estás perdiendo dinero por encima de tus posibilidades, ¿tú para qué quieres dinero? Y le explicabas, ¿no? El modelo startup y tal. Claro, imagínate hoy. O sea, hoy en día no solo es que hay un montón de venture capital, de business angels pre-seed, seed, pre-idea, post-idea. Es decir, tienes mucho más fácil el acceder a capital, pero para mí algo que es clave es que tienes muchísima más información que no había antes. O sea, yo, por ejemplo, que oigo mucho el podcast de ITNIC, pues ahí aprendes un montón y tal. Tienes podcast, tienes webs, tienes pactos de socio que puedes descargar. Y luego lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, un ecosistema mucho más dinámico. En Barcelona, el PIR, donde hay una zona donde se juntan emprendedores. En Valencia, que la Asociación Valenciana Startup, Valencia, ha dinamizado el ecosistema de manera increíble, tanto que es referencia para muchos para ver cómo lo hemos hecho. Que estamos montando un sitio en la Marina de Valencia que va a ser un hub para emprendedores. Madrid ha montado ahora también un campus, está montando ahora un campus de emprendedores. Es decir, hay no solo eventos, sino ya hay zonas donde incluso se juntan los emprendedores, tienes fondos mirando hacia España, o sea, mirando hacia los emprendedores que salen de aquí, ¿no? Porque ya hay casos de éxito y tienes a Globo, tienes a Wallapop, tienes Peer Transfer, o sea, Flyware, tienes un montón de casos ya, Wallbox cotizando en el Nasdaq, ¿no? De cosas que han salido de aquí. Entonces, esos que han abierto el camino han ayudado mucho a los que han venido detrás y eso se nota. Eso se nota muchísimo. Sí, recuerdo en San Francisco, el tiempo que estuve allí, había muchísimos españoles y siempre decíamos, no somos más tontos ni más listos que los americanos. Necesitamos, pues eso, herramientas y apoyo, ¿no? No, pero aquello que pasaba en San Francisco hace 10 años, pasa aquí ahora. Y ahora, sí. Que te juntas en un evento con gente que quiere invertir, que están allí viendo los pitches, que están allí hablando con gente y tú vas, saludas a alguien, no, soy inversor. Soy inversor en la sala. ¿Sabes? Eso no pasaba. No. San Francisco, tú sabes cómo es, el networking es, hola, ¿qué haces? Si me interesas, ¿no? Siguiente, ¿no? Pues efectivamente. aquí somos más corteses. Sí, nos sonreímos un poco más. Sí. Bueno, A veces nos pasamos de tonto de porque estoy aguantando la chapa de este si no me interesa, pero sí, pasa a otro nivel ya. Bien. Bueno, eso es bueno, que avancemos. Voy a retomar el comentario que has hecho del modelo freemium, porque quería preguntarte también si, hay algún caso o momento entre tus emprendimientos que llame la atención por un aprendizaje que hayas tenido en los modelos de negocio. Si hay algún modelo de negocio en especial con el que hayas trabajado más a gusto, te haya parecido de más éxito y alguno que no. Y retomo ese comentario que me has dejado ahí a medias sobre el modelo freemium por si quieres empezar por ahí. Sí, o sea, totalmente. Yo hago muchísimo foco en el go-to-market. Muchísimo. Que al final es el modelo de negocio. O sea, ¿cómo voy a salir al mercado? ¿Cuánto me va a costar adquirir un cliente? Y luego, ¿cómo lo voy a monetizar? ¿No? El famoso CAC, Lifetime Value. Entonces, yo eso también es algo que he ido aprendiendo, no leyendo ni estudiando, sino a base de guantazos durante muchos años. Y yo creo que, o sea, yo he pasado por típico monetización a través de servicios, luego pasas a modelos de facturación recurrente como es el hosting, modelos que eran muy habituales en todos lados, ¿no? Y, o sea, de hecho, digamos, servicios, facturación recurrente, luego pago por uso, que serían, o pago por descarga, ¿no? del modelo de juegos y tal, pero es verdad que el modelo más difícil con el que me encuentro es el modelo freemium. Y el modelo freemium a nosotros nos surge
o sea, piensa que es una época en la que Spotify empieza a despegar, ¿no? Que la gente se empieza a acostumbrar a usar cosas gratis online, ¿no? Un modelo que todavía no había mucha información y que nosotros implantamos en un modelo, en un momento de criticidad, porque dices, oye, lo que tenemos no nos funciona, o sea, entra gente pero no paga. Y entonces, oye, ¿y si lo ponemos gratis? ¿Qué pasaría, no? Y lo pones gratis y de repente, boom, empieza, o sea, tus usuarios aumentan, empieza a haber uso, con todo el problema técnico que nos supone eso. O sea, más allá del modelo de negocio, dimensionar una plataforma para que pases de 0 a 100.000 en nada, ¿no? Que antes te entraban 5 personas a la vez y ahora de repente tienes 100, te han saturado el servidor, tal. Pero más allá de la parte técnica, que tiene que ver mucho también con el modelo de negocio, porque si no estás preparado técnicamente, no implantes un modelo gratuito, es el modelo de la conversión, ¿no? Lo difícil que es conseguir que algo que estás dando gratis, alguien visualice el valor que le das y quiera pagar por ello. Porque lo normal que pasa es que eres un aprovechado por intentar cobrar, cuando se lo estás dando gratis, pero hay un efecto de mentalidad del cliente, ¿no? De lo que ve, dice, bueno, si me lo está dando gratis es porque no es tan importante, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a pagar si me lo está dando gratis? Entonces, aprendes mucho con el modelo freemium de cómo has de salir realmente al mercado, ¿no? Y que a veces hay un efecto de que lo que vale las cosas tienen que valerlas, ¿no? Y no puedes tú depreciarte y bajar tu precio a cero. O sea, el claro ejemplo, por ejemplo, es Apple, ¿no? O sea, Apple cobra lo que cobra porque si cobrara menos la gente no querría sus dispositivos. O sea, los quiere porque son caros y porque tienen podemos profundizar y tal, ¿no? Pero sí. si Apple vendiera sus dispositivos a un 10x menos, vendería muchísimo menos. ¿Vale? Pues eso es un poco el modelo freemium, ¿no? Es un modelo que a nivel tecnológico es un pain gigantesco, a nivel de marketing es un pain gigantesco porque tienes que hacer mucho esfuerzo en la captación y mucho esfuerzo en la conversión, sobre todo en la conversión. O sea, o tienes un funnel muy definido y muy claro y pasa todo como tiene que pasar, o es muy difícil monetizar en el modelo freemium. Para mí, o sea, si tú me preguntaras, ¿volverías al modelo freemium? Me costaría muchísimo hacerlo. Y hay un tercer punto que tiene que ver con el país también, ¿no? O sea, un modelo freemium normalmente es un modelo B2C, es un modelo de cliente final, ¿no? Los modelos B2C tienen el problema de que requieren un coste en captación enorme. O sea, por lógica, ¿no? Cuando vas al cliente final, la competencia es bestial y tienes que invertir muchísimo dinero en captación. Y en un país como España, en el que no es, o sea, aunque es fácil levantar dinero, pero no levantas dinero al ritmo que puede levantarlo un americano, etcétera, ¿no? Uber, ¿cuánto ha gastado Uber en cliente final? Salvajadas, o sea, miles de millones. Eso no puede, o sea, una empresa española no lo puede hacer. Es así. No van a entender los inversores, no van a entender la cantidad de dinero puesto en el plan de negocio en marketing. O sea, el ejemplo más claro español, freemium, Wallapop, ¿no? Y Wallapop ahí sigue peleando por buscar la rentabilidad, teniendo que levantar aún más dinero fuera de España. Es complejo, es muy complejo el modelo freemium. Requiere de mucho capital para poder hacer frente a todo. Sí, bueno, me estoy acordando ahora que comentas esto del caso de Factoria que contaba su CEO sobre
su aventura en la búsqueda de inversión, ¿no? Como saltaron de España a Europa y tuvieron que terminar en Estados Unidos porque no les compraban la idea y ahí los tienes, ¿no? Ya que dices el caso factorial, ¿no? Una de las cosas que sí que te puede servir el hacer las cosas gratis es en la primera fase. Si tienes suficiente capital como para aguantar el modelo gratuito, lo que sí que te deja es aprender muchísimo del usuario y crear una buena cartera de clientes, ¿no? Factorial al principio salían de, bueno, da igual, pues no pagues. ¿Por qué? Porque lo que quieres es aumentar métricas para poder salir al mercado luego y decir, bueno, es que ya tengo X clientes, ¿no? Y daban un año gratis o algo. Que es más, eso es más un modelo de descuento que un modelo gratuito, ¿no? Pero bueno. Muy interesante, la verdad. Sobre todo esta historia del freemium que la he vivido también, bueno, pues en desarrollo de aplicaciones y en otras áreas, no se la había escuchado a otra persona desde un punto de vista tan ferviente, ¿no? De lo he sufrido en mis carnes. Es que sufrimos mucho. Técnicamente fue un dolor muy grande, o sea, porque piensa que, o sea, teníamos miles de usuarios conectados a la vez y eso, bases de datos, también en una época que no es, o sea, no existía Amazon Web Services. Amazon Web Services y bueno, tal, y ahora sí claro. arrancaba y tal, ahora levantar una instancia como un botón, ¿no? Pero en aquel entonces ni había, y sobre todo no había talento con experiencia en esto, ¿no? Lo poco que había eran CTOs de compañías y tal. Entonces, técnicamente nos hizo sufrir mucho y financieramente también, porque no conseguíamos la atracción que esperábamos, ¿no? Entonces, hacíamos muchas acciones para tratar de adelantar la monetización lo más posible al inicio. Eso se nos convertía en un churn enorme. Mucha gente que contrataba estaba 2 meses y se daba de baja, ¿no? Entonces, el churn, en este caso, a nosotros fue lo que más nos mató, ¿no? Porque teníamos un churn en el cual los huevos que entraban por los huevos que salían. Y la facturación era plana, que en un SaaS nunca debe serlo, obviamente. Entonces, no llegábamos a crecer porque no conseguíamos retener al usuario. No conseguíamos retener al usuario porque técnicamente no éramos capaces de mejorar la herramienta porque estábamos solucionando problemas que nos causaba el free. Entonces, era como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y si dejabas de ser free, entonces tu herramienta había llegado a un momento en el que ya no aportaba el suficiente valor porque ya habían entrado competidores en la ecuación, ¿no? Entonces, es un equilibrio difícil, sí, sí. Es muy difícil. Muy difícil, sí. Bueno, muy bien. Muy interesante, me deja muchas perlas. Dime. Y eso te diría que también uno de los problemas en aquella época, ¿no? Es no haber marcado o sea, no tener unos objetivos muy claros o un análisis muy profundo de lo que está pasando, ¿no? O sea, teníamos un funnel donde arriba el funnel era así de grande, o sea, no éramos capaces ni de segmentar, ni de entender muy bien al usuario que entraba, porque teníamos usuarios que querían crear una aplicación gratis para ganar dinero, usuarios que querían crear una aplicación gratis por probar lo que fuera, usuarios que querían crear una aplicación para su agencia de marketing, usuarios que querían crear una aplicación para su restaurante. Entonces, no conseguíamos encontrar por ahí el punto. Y por abajo lo mismo, o sea, no sabíamos nunca llegamos a entender muy bien quién convertía. Yeah. Y yo creo que eso pues se hubiera solucionado metiendo gente con más capacidad analítica y con más experiencia en segmentar y en perfilar los clientes y trabajarlo mucho más. Entonces, como que matábamos moscas a cañonazos, ¿no? Hacías cosas creyendo que iba a ser el gran cambio. Y ese es otro de los aprendizajes. No existe el gran cambio. O sea, no existe vamos a hacer esta modificación y todos los problemas se van a acabar. Eso no existe. O sea, existe la pequeña modificación que te vas dando pasitos, ¿no? Pero
nunca esperes el lanzar la versión que va a cambiarlo todo, a lanzar el producto que va a hacerte pasar de 0 a 1000. De 0 a 1000 no pasas con una versión de producto, pasas de 0 a 5. De 5 a 15 será con la siguiente iteración, la siguiente versión. Y nosotros creíamos siempre, ya está, lanzamos esto y a partir de aquí ya todo va a cambiar, ¿no? Y no éramos capaces de analizar el pequeño cambio, que esa es la clave. O sea, Sí. Sí, ahí juegas con la ilusión y la ilusión sí, te traiciona. sí, Te tal cual, traiciona. tal Quizás cual. el cuento de la lechera, no lo sé, pero es así, ¿eh? A mí me ha pasado también el pensar que Sí, algo que vas a hacer va a cambiar radicalmente la parte económica y no. el cuento de la lechera, porque muchas veces tú oyes a un emprendedor de éxito que dice, no, hombre, el gran cambio vino de esto. Y te lo cuenta en una charla de 5 minutos en una conferencia o en un podcast y te crees que el gran cambio fue lanzar eso y cambiar, cuando en realidad hay detrás un montón de cosas que han estado probando, cambiando, haciendo tal, que poco a poco han ido llegando hasta ese punto, ¿no? Entonces, Sí. hay que hilar muy fino, o sea, yo creo que hay que ser muy analítico, hay que entender muy bien cuál es el comportamiento de tu cliente y de cómo va a ir cambiando y no esperar que el cambio sea 0 a 100 en 2 días, porque eso no pasa. Pues voy a coger tus palabras y te hago la última pregunta, luego te dejo si quieres añadir tú cualquier cosa. Me quedo con... Te iba a preguntar por algunas características que deba tener un emprendedor, ¿no? Y saco de tus últimas palabras, saco dos, la perseverancia y el que sea analítico. ¿Hay alguna otra característica que creas que debe tener un emprendedor? Al empezar, ¿no? De decir, oye, voy a emprender, pero es que soy perezoso, entonces mejor intenta otra cosa, ¿no? ¿Qué, Hombre, qué características debería tener, ¿no? Para valorarse y pensar que puede funcionar? partamos de que hay diferentes tipos de emprendedores, ¿no? O sea, Ujú, está el que es a lo mejor más visionario, más líder, ¿no? Que es capaz de, o sea, más vendedor al final de su proyecto y que entiende muy bien para afuera y para adentro, ¿no? Que sería el gran CEO, gran emprendedor, ¿no? No sé, los Cartier, Iker Marcaide, ujú, etcétera. O está también el que puede ser emprendedor un poco más de back office, ¿no? El que es capaz de ayudar a montar equipos que escalen, etcétera. Pero en ujú, general, yo creo que un buen emprendedor es muy analítico. O sea, yo creo que tiene que transformarlo todo en un número y entender cómo evoluciona ese número en el tiempo, ser capaz de además llevar ese número a dentro de 5 o 10 años, ¿no? Para entender lo que va a pasar. Tiene que ser alguien, yo creo que con mucha capacidad de vender, que he dicho antes, ¿no? Pero de vender no me refiero a salir a vender a un cliente, ¿no? De vender tu proyecto internamente, vender tu proyecto a inversores, vender el proyecto a familiares y eso se consigue o sea, con ilusión, ¿no? Cuando uno está ilusionado en lo suyo, le brillan los ojos cuando lo cuenta, pero es verdad que no todo el mundo vale para contar las cosas, ¿no? Y esa ilusión es la que te hace también, yo creo, ser resiliente eh, y, 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 centrar mucho el tiro, ¿no? Pero no, no creo que exista un modelo de emprendedor como tal. O sea, yo creo que hay muchos modelos. Yo los grandes emprendedores que he visto y que conozco ujú. son gente de mucho riesgo, de de creer que todo el mundo a tu alrededor puede ir a tu ritmo y que quien te acompaña es mucho mejor de lo que De lo que es. es en realidad, de que puedes sacar mucho más a la gente eh, y que trabajan muy codo con codo y aceptan cualquier cosa menos la derrota. O sea, son gente
con muchas ganas de hacer algo y de crecer muy rápido, ¿no? Y mucha energía, muchísima energía. Muy bien. Yo, si quieres añadir cualquier cosa que se te ocurra, anécdota, experiencia, encantado de oírla. No te quiero robar más tiempo. Ya digo, me has dejado muchas perlas y comentarios muy interesantes, o sea que la conversación yo la tendría durante largo. Me alegro, hombre. No sé, o sea, quiero decir, emprender, esta es otra perla, emprender es una mierda. O sea, hablemos claro. O sea, emprender es duro, duro, duro. O sea, esa montaña rusa es así porque hay muchos picos que son muy cortos. O sea, pero lo normal es estar siempre picando piedra y tratando de levantar muchas cosas. O sea, te enfrentas a muchos problemas y tienes que tener mucha conciencia de que se puede superar, se puede hacer, de que a largo plazo tiene algo emprender que te va a hacer que quieras volver a intentarlo muchas veces, pero es duro. O sea, es duro si no arrancas de forma fácil, con capital y bien acompañado, ¿no? Yo creo que recomendaría a todo el mundo perder tiempo en buscar buenos compañeros de viaje, tanto iniciales como de equipo. O sea, yo creo que ahí hay que fichar muy bien y buscarte a los mejores compañeros y equivocarte una y otra vez, pero saber que te has equivocado y tomar decisiones acorde. O sea, lo siento mucho, pero hay que despedir y hay que despedir más a menudo de lo que te gustaría porque es así, o sea, porque hay gente que es buena y hay gente que vale para otra cosa. No digo que sea mala, pero no vale para esto. Y es duro, pero tiene una recompensa brutal. O sea, que nadie piense que emprender es hacerse rico, porque eso no pasa a menudo. Te harás rico de espíritu, pero lo que aprendes, desde luego, no tiene precio. O sea, es a un nivel que cualquier MBA de americano se queda en nada. O sea, es como más aprendes. Y aprendes mucho, conoces un montón de gente impresionante, vives a otro ritmo. Y entonces es muy duro, es una mierda, pero merece la pena de Por todas. muchas otras razones. Sí, eso es. Muy bien. Pues oye, ya digo, muchísimas gracias, la verdad, por Nada, hombre. todas tus aportaciones.